Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, da continuidad a las actividades del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2024. En este marco, se desarrollará la conferencia en línea titulada El divorcio conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para disertar el tema, tenemos el honor de contar con la participación de la maestra Sara Gabriela Bonilla López, magistrada presidenta de la primera sala colegiada familiar de Tlalnepantla, Estado de México. Me voy a permitir dar lectura a la síntesis curricular de nuestra distinguida ponente. Es magistrada presidenta de la Sala Constitucional del Estado de México, magistrada presidenta de la primera sala colegiada familiar de Tlalnepantla, Estado de México. Cuenta con el doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, con la maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana también, con la maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal Constitucional por la Universidad Panamericana, con la licenciatura en Derecho por la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, con el diplomado en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana y Universidad Austral, diplomado en Violencia Familiar por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado sobre Derechos de la Infancia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Seminario de Teoría Jurídica Contemporánea, Teorías del Derecho y Función Jurisdiccional. Catedrática en diversos diplomados sobre derechos humanos, juicios orales familiares y violencia familiar. En la Escuela Judicial del Estado de México, docente del curso de actualización para la ratificación del cargo de juez y jueza en materia civil. Docente del curso de actualización para la ratificación de actuarios en materia civil y familiar. Participante en el Congreso Internacional de Educación Judicial 2023, participante en el Congreso Nacional Federalismo Judicial y participante en el Congreso Nacional de Psicología Jurídica 2023. Desafíos y nuevas miradas para la impartición de justicia. Bien, sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz a nuestra distinguida expositora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, maestra. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar en esta conversación. En primer lugar, me gustaría agradecer al doctor Ricardo Alfredo Sodi-Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, la oportunidad de estar aquí, al doctor Jaime López Reyes, director general de la Escuela Judicial del Estado de México, y a la maestra Norma Angélica Fernández García, jefa de departamento de la Unidad Académica Tlalnepantla de la Escuela Judicial del Estado de México. Bien, gracias entonces por permitirme estar aquí. De acuerdo a lo que platicamos previamente con la Escuela Judicial, el tema que me toca en esta ocasión exponer es el divorcio conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a comenzar en primer término por hablar de lo que es el divorcio. El divorcio, conocido como la disolución del vínculo matrimonial que deja a las personas en aptitud de contraer nuevas nupcias. Hasta este momento, en el Estado de México, hemos trabajado con el Código del Estado de México que habla del divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio incausado. Actualmente, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también hablamos del divorcio por mutuo consentimiento y del divorcio ahora no es incausado, ahora se hace a través de una controversia. Voy a hacer la comparación o un símil entre uno y otro para que aquellas personas que hemos estado en el Estado de México podamos comprender un poquito mejor cuáles son estas diferencias, algunas tenues y algunas muy, muy evidentes. Cuando los estudiosos del derecho que me están escuchando me oyen decir
que está el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio encausado, me estarán pensando que también me hace falta el administrativo y el que se hace ante notario. Pero al final, el divorcio administrativo y el que se hace ante notario es solo una modalidad del divorcio por mutuo consentimiento que requiere de algunas particularidades. Algunas particularidades que son, por ejemplo, la ausencia de hijos o hijos mayores de edad que no precisen de alimentos y que se haya liquidado la sociedad conyugal o bien que no exista patrimonio conyugal. En el Estado de México, hasta este momento, en el actual Código de Procedimientos Civiles, se habla de o se establece que es un tipo de divorcio por mutuo consentimiento y que precisa de un convenio. Es importante destacar que en el actual Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no hay, también se rescatan esas figuras, y digo se rescatan esas figuras porque es importante destacar que no en todo el país existían ambas figuras, específicamente y sobre todo la del divorcio ante notario. Sin embargo, nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí lo rescata. El divorcio ante notario público y el divorcio administrativo, con una salvedad, en este caso, que es el hecho de que el divorcio lo establece como parte del divorcio por mutuo consentimiento. Sin embargo, bueno, ahora se le conoce como divorcio bilateral, ¿no? Antes lo conocíamos como divorcio por mutuo consentimiento, doctrinalmente se le conoce como divorcio por mutuo consentimiento, ahora el Código Nacional lo establece como divorcio bilateral. Pero vamos, en esencia es exactamente la misma figura. Es importante destacar que en el Código Estatal, que utilizamos hasta el día de hoy, establece en ambos que debe de haber un convenio que se establece en el divorcio por mutuo consentimiento bilateral, jurisdiccional, jurisdiccional. Y entonces, actualmente, el divorcio bilateral en el Código Nacional no se estipula este convenio. Sin embargo, hay que acudir a una interpretación sistemática, es decir, en el capítulo en el que se habla del divorcio ante notario o ante el registro civil, dependiendo de la entidad, no se establece que venga un convenio. Sin embargo, otra vez, una interpretación sistemática nos lleva a que se establezca el convenio que se establece también para el divorcio bilateral. Bien, ese es, digamos, algunas pequeñas diferencias que hay en nuestros códigos. En el Código Estatal, que nos rige hasta la actualidad, y en el Código Nacional, que estamos implementando poco a poco. Bien, por otra parte, tenemos el divorcio incausado. El divorcio incausado ha sido una conquista en nuestro país, en la que antes las personas tenían que exponer, de acuerdo a todos los códigos, en el divorcio con causa, es decir, aquel que no derivaba de la voluntad de ambas personas, sino de solo una de ellas. En el divorcio con causa se expresaba cuáles eran las particularidades por las que uno de los cónyuges deseaba divorciarse. Poco a poco ha ido, primero en la Ciudad de México y con posterioridad en distintas partes del país, en distintos estados del país, en las legislaciones se ha ido adoptando la posibilidad de llevar a cabo el divorcio incausado. También se han corrido ríos de tinta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de criterios federales en los que habla de el divorcio incausado como
el objetivo a alcanzar para que pueda darse la disolución del vínculo matrimonial. En otras palabras, sabemos todos los que llevamos un poco de tiempo en la función jurisdiccional, aunado a los que conocemos la historia del derecho, que el divorcio con causa era necesario que las partes expresaran alguna de las causales de divorcio en las que tenían que exponer ante el juez y ante todos los operadores jurídicos que intervengan en el juicio las causas por las que deseaban llevar a cabo un divorcio. Por ejemplo, una infidelidad, el contagio de una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, la impotencia, el abandono, la sevicia, conocida como crueldad extrema, o actos de violencia, etcétera. Afortunadamente, en este momento ya no es necesario hacerlo así, y desde hace algunos años para acá, concretamente en el Estado de México desde el 2012, ya no es necesario llevar a cabo esta expresión de la causa por la cual una persona desea disolver el vínculo matrimonial, es decir, ya no continuar en el matrimonio. Antes debía probarse, debían demostrarse a través del juicio y aportar un sinnúmero de medios de convicción para el efecto de que el juez, si consideraba al final de un juicio doloroso, de un juicio complicado, costoso, largo, si el juez consideraba que esa causal se había demostrado, entonces que pudiera llegar a dictar la disolución del vínculo matrimonial. Con el divorcio encausado eso desaparece y se estipula en la legislación que debe ser el divorcio sin expresión de causa, es decir, únicamente que una de las partes mencione que no desea continuar en el matrimonio para que eso sea procedente, yendo de la mano con el derecho humano a la libre disposición de la persona. Bien, pero esto vuelve a cambiar con el nuevo Código de Procedimientos, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y deja de establecer esta vía especial para la disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, es importante destacar que, si bien no tiene una vía especial, como sí lo tiene hasta hoy el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México para el divorcio encausado, sí establece una vía para las controversias familiares. Será a través de esta vía como deba intentarse el divorcio encausado. ¿Y por qué estoy diciendo esto que parece una contradicción? Es decir, si estoy mencionando que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no trae esta vía especial, pero sí establece nuestro Código Civil del Estado de México el divorcio encausado. Sí lo contempla, entonces, esta acción será a través de esta vía de las controversias familiares como deba intentarse. Me gustaría un poco insistir en este tema porque tiene una connotación especial y relevante para nuestra charla. En otras palabras, el Código Civil del Estado de México, que prevé las acciones, prevé que existe el divorcio incausado. Eso no ha cambiado y no se ve próximo a cambiar, afortunadamente, porque además, pues en teoría sería un retroceso en una cuestión de derechos humanos. Bien, entonces, el Código Civil sigue contemplando al divorcio encausado
cómo se va a llevar a cabo el divorcio encausado. Hasta este momento, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México prevé la vía especial para el divorcio encausado. Ahora, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no lo prevé. Y si no lo prevé una especial, ¿cuál vamos a usar? Pues ahora vamos a usar las reglas para las controversias familiares. La oralidad sigue imperando. La oralidad, que también está en materia familiar en el Estado de México, muy desarrollada ya desde hace muchos años, instaurada ya desde antes del 2010, sigue imperando en el Código Nacional. Se va a utilizar entonces, o se va a intentar el divorcio incausado a través de las acciones del procedimiento general para las acciones familiares en su vía de oralidad. El divorcio conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hablamos de, como les mencionaba, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares del divorcio bilateral. El divorcio bilateral, que ya lo abordamos antes, y era lo que conocíamos como el divorcio por mutuo consentimiento o también conocido como divorcio voluntario, que engloba el divorcio jurisdiccional y el divorcio administrativo o también el divorcio ante notario. Este es muy sencillo y como ya lo mencioné, lo vimos antes. Ahora, viene el divorcio como acción. ¿Cómo lo vamos a intentar? De acuerdo al artículo 654 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vamos a iniciarlo con una solicitud acompañada de una copia certificada física o electrónica del acta de nacimiento, del acta de matrimonio y, en su caso, de los hijos. Máxime cuando se trata de hijos menores de edad. Sin embargo, también habría que hacerlo en tratándose de los hijos mayores de edad para demostrarle al juzgador que se trata de hijos mayores de edad que en términos generales no precisan alimentos, o bien precisándolos no es en este juicio donde tienen que dilucidarse sus derechos a los alimentos. ¿Por qué? Porque ellos lo pueden intentar de una manera autónoma. Y no es claro el código hasta en este momento sobre si debe venir una propuesta de convenio. Esto es lo que hemos venido estilando hasta este momento, pero sí es una propuesta de cómo podrían quedar las cosas después de declarado el divorcio. Aquí la diferencia que vamos a encontrar y que me parece muy relevante destacar es que en el código actual que nosotros seguimos utilizando, que es el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el procedimiento es muy simple en tratándose del divorcio, únicamente del divorcio, es decir, se hace una solicitud, se da vista a la parte contraria, más allá de convenios y contrapropuestas de convenio. Si no existe un avenimiento de las partes en cuanto a continuar con el matrimonio, con que uno de ambos quiera continuar con la pretensión, existirá una sentencia de divorcio. Una sentencia de divorcio que se da de una forma muy pronta. Con posterioridad a eso, vendrán a dilucidarse varios derechos. ¿Cuáles? Los de alimentos de los hijos, los de, por ejemplo, la liquidación de la sociedad conyugal, si lo hubiera, o bien de la compensación de los bienes en caso de separación del régimen de separación de bienes, los alimentos posibles entre cónyuges y, por ejemplo, el régimen de visitas y convivencias que pueda tener
el padre no o madre no custodio. Entonces, obviamente la guardia y custodia de los hijos. Entonces, esos derechos se van a dilucidar con posterioridad a la resolución o a la sentencia que emita el juez en donde se declare la disolución del vínculo matrimonial. Eso es actualmente. Con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, eso no se va a dar de una forma tan pronta, tan cercana al escrito inicial. Es decir, es una controversia que se va a dilucidar en todas sus etapas y va a llegar con una sentencia final, pero donde se va a decidir la guarda y custodia, el régimen de visitas y convivencias, los alimentos para los hijos menores de edad o con alguna discapacidad y los posibles alimentos entre los cónyuges, así como la liquidación de la sociedad conyugal. Obviamente eso será en ejecución de sentencia después de dictado el divorcio, pero la posible compensación en su caso. Entonces, hay una diferencia sustancial en cuanto a la temporalidad y la oportunidad en que se pueda obtener la sentencia de divorcio. Esa parte me parecía muy importante hacer hincapié porque ya no la tenemos como antes o como se ha venido estilando hasta ese momento. Ahora, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a señalar cuáles son los pasos básicos que se van a dar tratándose de esta pretensión. En primer lugar, viene la admisión de la demanda, si es que la demanda cumple con todos los requisitos que señala el propio código y es posible admitirla de una sola vez sin que haya ninguna prevención. Se admite y se señala una audiencia en 10 días. Corrijo, esta es únicamente para el tema del divorcio bilateral. Este es el divorcio bilateral. Es la admisión, el señalamiento de la audiencia en 10 días, la aprobación del convenio si es que está conforme a la ley y siempre y cuando cuidando el interés superior de los hijos menores de edad, y viene una sentencia en la que se declara el divorcio, sentencia que es irrecurrible. En el mismo acto en el que se emita la sentencia, quedará a disposición de las partes el oficio para que puedan hacer la inscripción correspondiente ante el oficial del registro civil donde hayan contraído matrimonio y se haga la anotación de que ese matrimonio ha quedado disuelto. Insisto, esto es para el divorcio bilateral. En el caso también del divorcio bilateral, es importante destacar que en su caso se dará vista al Ministerio Público en el caso de que haya derechos de niños, niñas o adolescentes. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, como representante social, es el encargado de velar por los intereses de los niños, niñas o adolescentes. Anteriormente se daban 2 audiencias de avenimiento, pero de acuerdo a esta nueva legislación, se da una sola audiencia. Esa única audiencia deberán asistir ambas partes. Si alguna de ambas partes no asiste, se dará una nueva fecha para que se celebre esa audiencia. En caso de que una segunda vez alguna de las partes no asista, entonces el asunto se dará por terminado. Así es, si no hay la asistencia de ambas partes en el divorcio bilateral para hacer patente y manifiesta a su voluntad ante el juzgador, entonces el divorcio bilateral no podrá llevarse a cabo y se dará por concluido el asunto. También acompañado a el oficio que se va a enviar al oficial del registro civil en donde hayan contraído matrimonio las partes para que se
haga la inscripción correspondiente de la disolución de ese vínculo matrimonial. En caso de donación de bienes, también de manera oficiosa se enviará oficio a el IFREM o al registro público de la propiedad, dependiendo de la entidad en la que nos encontremos. En el Estado de México es el IFREM, para que se hagan las anotaciones correspondientes en el caso de donación de bienes y no suceda como ha venido sucediendo a través de la historia de muchos asuntos aquí en esta entidad federativa y en muchas otras, que todo queda en el expediente, pero no se hacen las anotaciones respectivas. En muchas ocasiones nos encontramos con actas de matrimonio que están sin ninguna anotación, no obstante que la sentencia de divorcio pueda tener 10 años de haberse dictado, o bien que haya donaciones de bienes que no se hayan anotado en el Instituto de la Función Registral, en este caso del Estado de México, que por sus siglas se identifica como IFREM. Antes también llamado Registro Público de la Propiedad, y en otras entidades sí se llama Registro Público de la Propiedad. Bien, entonces, para que no haya ese desfasamiento entre lo acontecido jurisdiccionalmente y las cuestiones administrativas, una vez que se dicta el divorcio, que se dicta la sentencia de divorcio, se deberán girar los oficios para hacer las anotaciones correspondientes. Bien, es que estoy, ya. Como mencionaba antes, está el divorcio notarial, que no se hayan procreado hijos o que si se han procreado hijos no sean menores de edad, que no existan bienes o deudas atribuibles al patrimonio conyugal. Atención aquí, el patrimonio conyugal es el que se crea cuando un matrimonio se celebra por sociedad conyugal. La separación de bienes, desde luego, no constituye un patrimonio conyugal. Por otra parte, la otra modalidad que mencionábamos antes es ante el registro civil, y es que no existan lo mismo bienes o deudas atribuibles al patrimonio conyugal y que no tengan hijos en común o sean mayores, o bien, siendo mayores, no requieran alimentos, puesto que sabemos que hay hijos mayores de edad que requieren de alimentos, por ejemplo, aquellos pues que se encuentran estudiando. Bien, ahora vamos a continuar con el juicio oral familiar, que es lo que lo que comenté un poquito antes. Sé que se puede prestar un poquito a confusión y me gustaría puntualizar de forma muy específica este tema. Otra vez, el divorcio encausado sigue existiendo en el Estado de México. Existe en el Código Civil. Es a través de ahora el juicio oral familiar que vamos a poder instaurarlo. No vamos a poder obtener la sentencia de divorcio encausado como lo teníamos antes de una forma muy pronta, pero sí vamos a poder continuar con el juicio del divorcio incausado. Bien, entonces vamos a hablar del juicio oral familiar. El juicio oral familiar se va a valer de las etapas que normalmente conocemos. ¿Cuáles son estas? La etapa postulatoria. ¿Qué es la etapa postulatoria? Donde se postula, donde una de las partes hace la mención específica de las pretensiones que quiere. Entonces, estamos en la demanda y se tiene que dar el normal emplazamiento que se da en un juicio cualquiera. No es una vista como se hacía en el divorcio incausado o se sigue haciendo actualmente. Es un emplazamiento formal. Después viene una contestación de demanda. Y es más, da la posibilidad de una reconvención.
¿Qué es lo que pasa aquí en una contestación y en una reconvención? Esto es muy interesante. Actualmente se tiene un escrito inicial, se da vista a la otra parte, se hace una propuesta de convenio, se da vista para que se haga esa propuesta de contraconvenio y finalmente se dicta la sentencia de divorcio. Bueno, audiencia de avenimiento y después se dicta la sentencia de divorcio. Después de esa sentencia de divorcio viene la fase postulatoria, es decir, en donde las partes pueden formular pretensiones. Son 5 días para que las partes puedan formular pretensiones. No admite reconvención. Sin embargo, las partes están en igualdad de condiciones para formular las pretensiones dentro de esos 5 días. Es decir, ambos podrían demandar, por ejemplo, alimentos entre cónyuges, podrían demandar guarda y custodia de los hijos, alimentos para los hijos, régimen de visitas y convivencias, compensación de bienes, por ejemplo, ¿sí? Eso podría reclamarse en la etapa postulatoria, tratándose del divorcio encausado, que llevamos hasta el día de hoy conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En esta etapa no se admite reconvención. ¿Qué pasa ahora en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, pues que ahora sí se formula una demanda, ahora hay un emplazamiento formal y además se tiene la posibilidad de reconvenir. Si lo vemos comparativamente, nos vamos a poder dar cuenta de que al final la posibilidad de reconvenir es la misma posibilidad que se tenía antes de formular pretensiones por ambas partes en esos 5 días de la etapa postulatoria posterior a la sentencia de divorcio. Ahora, desde el inicio, se solicita el divorcio, se solicita la guarda y custodia, se solicita el régimen de visitas y convivencias, los alimentos entre las partes o entre cónyuges o excónyuges y los alimentos para los hijos, además de las pretensiones que más quieran formular. ¿Sí? Y existe la posibilidad de que la otra parte conteste únicamente la demanda y en su caso se defienda, o bien no solo conteste, sino reconvenga. ¿Qué implica que reconvenga? Bueno, pues que eso va a hacer que la parte actora en el principal, ahora demandada en la reconvención, esté en posibilidad de, a su vez, dar contestación a la reconvención hecha en su contra. Con esa contestación se dará vista por última vez a la parte que está reconviniendo para que haga las manifestaciones que estime necesarias. En otras palabras, etapa postulatoria, que es demanda o bien reconvención, y etapa de contestación, que es que las partes, ya cualquier parte que haya sido demandada en el principal o en la reconvención, conteste. Con esa contestación se da una vista de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga a quien demandó, ¿sí? Entonces, una vez que se haya desahogado esa vista o bien que haya transcurrido el tiempo para desahogar esa vista, sin que se haya hecho, es decir, sin que se haya precluyendo el derecho de la parte para desahogarla, entonces se va a ir a la siguiente etapa y se fijará audiencia preliminar. Bien, una vez que se ha completado la fase postulatoria con la demanda, su posible reconvención, contestación a la reconvención, vista y desahogo de esa vista, concluye la etapa postulatoria. Ahora, viene después de eso la audiencia preliminar. Es muy importante destacar únicamente aquí en la etapa postulatoria que al momento en el que se admite la demanda,
o bien la reconvención, se tendrán que dictar las medidas provisionales que sean necesarias para proteger los intereses de las partes. Y sobre todo, nunca debemos perder de vista si hay niños, niñas o adolescentes, dictar las medidas que sean indispensables para la protección de sus derechos. Bien, una vez entonces terminada la etapa postulatoria, continuamos con la audiencia preliminar. Se fija fecha para la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar, que sería el equivalente un poco a lo que hemos nosotros conocido como la audiencia inicial, ahora se divide en dos etapas: la fase de junta anticipada y la fase de audiencia jurisdiccional. ¿Qué es la junta anticipada? Goza de de varias peculiaridades. Una de ellas, que es muy importante, es destacar que se va a llevar únicamente ante la persona secretaria judicial. Es decir, el juez no interviene en esta fase de junta anticipada. Al no intervenir el juez, es el secretario el que va a llevar a cabo, o el secretario o la secretaria, quien va a llevar a cabo esta parte de la audiencia, que es la fase de junta anticipada. ¿Cuál es su función? Entre otras, invitar a las partes a una conciliación. Si las partes llegasen a conciliar en ese momento, es decir, por ejemplo, que sea un juicio oral familiar con una pretensión de divorcio encausado y la otra parte, la que ha sido demandada en el principal, diga, yo también quiero divorciarme, por ejemplo, existe la posibilidad del cambio de vía. ¿Qué significa el cambio de vía? Que vamos a pasar de un juicio oral familiar a un divorcio bilateral, a uno en donde se resuelva de una vez, a través de un convenio, todo aquello que las partes están pretendiendo. En caso de que esta etapa de junta anticipada no sea posible llegar a esta conciliación, es decir, que no va a haber cambio de vía, vamos a la fase de la audiencia jurisdiccional. Esta fase de la audiencia jurisdiccional, acordémonos que la audiencia preliminar comprende la junta anticipada y la audiencia jurisdiccional. La junta anticipada la lleva a cabo el secretario o la persona secretario judicial, así lo menciona el código, y viene la fase de la audiencia jurisdiccional, que esa se lleva ante el juzgado. En esta audiencia, el juzgador también intentará avenir a las partes. Y no se trata, es muy conveniente destacar aquí, no se trata de obligar a las partes a que convengan. Se trata de concientizar a las partes del desgaste que implica llevar a cabo un juicio, con todos los costos económicos, emocionales y humanos que implica llevar a cabo un juicio. ¿Por qué? Porque en efecto las personas, por ejemplo, tienen que a veces dejar de asistir a su trabajo para poder venir a las audiencias, presentar a los niños, niñas o adolescentes ante la autoridad jurisdiccional con el impacto emocional que eso les arrastra, que eso conlleva para un menor de edad, por ejemplo, y debemos decirlo, a ninguna persona le agrada venir a los juzgados porque necesariamente tienen un problema. Esto significa, y se ponen nerviosos y les da pesar y se angustian. Si eso significa para una persona mayor de edad, imagínense para una persona menor de edad. Mientras menos impacto podamos causar en los menores de edad, quienes de por sí ya están atravesando por el trago amargo del divorcio y de la separación de sus padres, y
a veces incluso con la posibilidad de que ellos participen en la decisión de con quién van a quedarse y a quienes quieren ver en qué fin de semana o qué parte de las vacaciones o el día del madre o de la madre o el día del padre, ahora presentarlos ante el juzgado y que se presenten ante absolutos desconocidos a expresar su sentir, por supuesto que les causa una consecuencia muy importante. Esto quiero enfatizarlo en que las personas juzgadoras deben tratar de concientizar a los padres de el riesgo y el precio que lleva tener un juicio. En la experiencia jurisdiccional sabemos que los juicios familiares son los más largos y más tortuosos, a veces más inclusive que los penales, porque se dan entre personas que son familia. Bien, entonces, otra vez, si bien se va a invitar a las partes a que concilien, no se les va a obligar, no se les tiene que orillar. Eso es bien importante porque a veces en la práctica se insiste tanto que a veces los hacen llegar a malos convenios. Y es muy importante destacar una cosa. En caso de que haya temas de violencia de cualquier índole, es imposible llegar a una conciliación. Otra vez, en caso de que haya audiencia de cualquier índole, es imposible llegar a una conciliación, incluso aunque las partes lo pidan. Si el juzgador se da cuenta o debe saber, de hecho, en el estudio del expediente, que hay algún tema de violencia, ese asunto no es factible de poder conciliar. Hay una prohibición expresa para que se pueda conciliar. ¿Por qué? Porque existe también una posibilidad muy amplia de revictimizar a las personas que han sufrido violencia. Claro, porque puede ser que estén siendo forzadas a convenir. La conciliación solamente es posible en caso de que no existan indicios de violencia. Máxime que no se expresen ante el juzgador a través de los escritos que fijan la litis. Una vez, entonces, pero vamos a pensar en términos ideales, que no es un asunto que habla de que donde se tratan temas de violencia y entonces sí es posible conciliar. En primer lugar, la persona secretaria lo va a intentar hacer, la persona secretaria judicial. Si no puede hacerlo, entonces lo hará el juzgador. Va a insistir en ello, se va a concientizar, se va a invertir a veces bastante tiempo en esta concientización, pero no se va a continuar con un asunto largo y pesado y difícil para las partes con todo el costo que implica, insisto, económico, emocional y humano. Aquí es lo que estábamos comentando, que se van a dictar las medidas provisionales en la admisión de la demanda. Siempre se tienen que dictar esas medidas provisionales como actualmente lo hacemos. Y aquí hay un tema muy interesante también, que es la defensa especializada en caso de niños, niñas o adolescentes. Es decir, si hablamos de un matrimonio, por ejemplo, que no procreó hijos, no vamos a hablar de esa defensa especializada. Si vamos a hablar de un matrimonio que, si bien procreó hijos, estos ya son mayores de edad, no vamos a hablar de la defensa especializada. Pero si vamos a hablar de un matrimonio que procreó hijos y que sus hijos están entre los 0 y los 17 años con 11 meses, la defensa especializada es indispensable. ¿Por qué? Porque así nos lo señala nuestra legislación, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La defensa especializada en caso de niños, niñas o adolescentes. Hemos platicado
al momento de estar estudiando este código, sobre cómo vamos a concluir que existe una defensa especializada. Bueno, pues principalmente vamos a hablar de la experiencia porque por lo menos hasta este momento no tenemos un certificado que nos diga que determinada persona tiene experiencia o tiene especializada en que tiene una postura, digámoslo así, especializada en caso de niñas, niños o adolescentes. Pero, pues su manifestación bajo protesta de decir verdad, por ejemplo, podría ser tal vez suficiente para que exista, para que se considere esta defensa especializada en el caso de que tenga, pues, no sé, 5, 10 años de experiencia, que haya tomado cursos, que haya tomado diplomados, que esté de verdad involucrado en los derechos de niños, niñas o adolescentes y por lo tanto pueda hacerlo efectivamente. El juzgador, antes de continuar con esa defensa, es decir, que permitiendo que alguna de las partes tenga esa defensa y sobre todo quien esté actuando en nombre y representación de los menores de edad, deberá cerciorarse de la defensa especializada. En caso de que no sea así, ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si no se le puede acreditar si ni siquiera presuntivamente este tema de la defensa especializada? Bueno, pues deberá asesorar a alguna de las partes en el sentido de decirle que cuenta con los servicios de la Defensoría de Oficio, quienes en todo momento deberán estar disponibles para las partes, según el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para poder asesorar y para poder auxiliar en la consecución de un asunto a alguna de las partes que lo precise. Bien. Con posterioridad a esto, tendremos el desahogo de pruebas y después el dictado de la sentencia. El desahogo de pruebas, por supuesto, ya sabemos que es un capítulo aparte, pero al final son pruebas que se desahogarán como en todos los demás juicios. La etapa probatoria que consta de el ofrecimiento, la admisión, la preparación y el desahogo de pruebas, eso no cambia, eso continúa en todas sus etapas como ha sido tanto en la práctica como doctrinalmente, se conoce otra vez el ofrecimiento, la admisión, la preparación y el desahogo de las pruebas se van a llevar a cabo como en cualquier otro juicio y después vendrá la sentencia. La sentencia que hasta ese momento será la sentencia de divorcio, en la que también se decidirán elementos como guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias, alimentos para los menores, posibles alimentos entre los cónyuges y lo relativo a los bienes dependiendo del régimen bajo el cual hayan contraído el matrimonio. Es decir, en el Estado de México, sociedad conyugal o separación de bienes. Es en esos términos como deberá llevarse a cabo ahora el divorcio encausado conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como vemos, sí hay algunos cambios, desde luego que los hay, pero tenemos muchas similitudes con las que podemos encontrar cierta familiaridad entre el divorcio encausado, como lo conocemos hasta el día de hoy, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y con el actual en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Repito, y que es muy importante hacer hincapié en ello, en que el divorcio encausado sigue estando en el Código Civil
del Estado de México. Y ese es el que nos da pie a poder intentarlo a través del juicio oral familiar. En resumen, tenemos el divorcio bilateral y el divorcio incausado. El divorcio bilateral puede ser jurisdiccional, que se presente ante el juzgado, puede ser ante notario público y puede ser ante el oficial del registro público. El divorcio incausado, por su parte, se hará a través de una demanda en el juicio oral familiar, llevándose todas las etapas de un juicio que hasta el día de hoy conocemos y que tienen todos los juicios, con la posibilidad de la reconvención. Como operadores jurídicos, jurisdiccionales, debemos recordar que debemos vigilar muy de cerca la posibilidad de la conciliación siempre y cuando no haya violencia y la defensa especializada tratándose de niños, niñas o adolescentes. Hasta aquí me gustaría terminar con esta charla. Estoy muy contenta de haber estado aquí. Muchas gracias a la Escuela Judicial por haberme dado esta oportunidad y espero que haya sido de utilidad. Hasta pronto.